En la historia de la humanidad han habido muchas injusticias. El hombre se caracteriza por ser injusto con sus semejantes. La injusticia del hombre con el hombre. Los gobernantes, la gente mala. Pero si analizamos de todas las injusticias que se han cometido en la historia de la humanidad, no hay injusticia que se asemeje a la injusticia que se hizo hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén. Que Dios se haya hecho hombre. Jesús, nos cuenta el Señor, que en su boca jamás hubo engaño, que jamás hubo maldad, jamás, porque Él era perfectamente Dios hecho hombre. Y que Jesús, a pesar de su santidad y de su pureza, que los hombres se hayan ensañado en contra de Él y que le hayan hecho al Hijo de Dios lo que le hicieron, es la mayor injusticia que jamás se haya perpetrado en la historia de la humanidad. Me parece a mí que donde mejor entendemos todo lo que Jesucristo padeció. Como hombre, Jesucristo era como usted y como yo, como todos los mortales. Tenía un cuerpo, en otras palabras, tenía nervios, experimentaba dolor físico, tenía un alma, tenía un lugar donde están sus emociones, sentía todo lo que sentimos nosotros. Claro, como Dios, su espíritu era perfecto, pero espiritualmente, increíblemente, que de todos los sufrimientos de Jesucristo, el mayor fue el sufrimiento espiritual, en mi opinión, como vamos a ver dentro de unos minutos. Yo quisiera esta mañana concretarme a sacar unos cuantos versículos de 2 capítulos. En estos 2 capítulos del Evangelio, según Mateo, nosotros podemos, en estos 2 capítulos, nosotros podemos seguir, digamos, las últimas 24 horas de la vida del Señor antes de su gloriosa resurrección. Su vida en la tierra como humano la podemos entender en Mateo capítulo 26 y capítulo 27. Ahí las últimas horas de la vida de Jesús se encuentran ahí. Quiero decirles que esto que les voy a leer toma lugar, empieza 2 días antes. El capítulo 26 comienza 2 días antes de la fiesta de la Pascua. Y Él le dice a sus discípulos, quiero que sepan que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. La Pascua, el famoso Passover. Y en esa fecha el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él se los pronosticó, se los profetizó. Luego llegó el día de la fiesta, 2 días después, y dice así que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, acuérdense que Jesucristo y sus discípulos vivían en Galilea, Jerusalén estaba en Judea, venían desde lejos y vinieron precisamente para celebrar lo que todos los años, todos los judíos venían de todas las partes de Israel, venían a celebrar la fiesta más importante. Habían 3 fiestas muy importantes para los judíos, los descendientes de Abraham, y una de ellas era la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, acto seguido.
los discípulos le dicen: ¿dónde quieres que preparemos para cenar, para comer el cordero de la Pascua? Jesús les dijo: vayan a la ciudad, vayan a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Allí fueron los discípulos, hablaron, el hombre accedió y dice que cuando llegó la noche se sentó a comer con ellos. Como ustedes saben, esa fue la última cena, la última Pascua que el Señor tuvo con sus discípulos. Allí, cenando con ellos, comiendo el Passover, les dijo: de cierto uno de ustedes me va a entregar. Todos se preguntaron quién será. Allí estaba sentado también el que por 30 piezas de plata lo vendió y lo traicionó. Allí estaba. Era uno de ellos. Y como ustedes saben, fue allí donde terminaron de cenar. El Señor dice que tomó la copa y dijo, la pasó y le dijo: tomen, esto simboliza el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Tomó el pan, lo partió y le dijo: coman, esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser roto, hagan esto en memoria de mí. Luego se paró, y ustedes saben que Juan nos da otro detalle de esta cena. Se paró, tomó su toalla, tomó la vasija de agua y fue uno por uno y le lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les he dado un ejemplo para que ustedes ahora se sirvan los unos a los otros. Ustedes dicen que yo soy el mayor y yo les he lavado los pies a ustedes. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan eso el uno con el otro. Luego dice que cantaron un himno y se levantaron y se fueron, y todos los discípulos se dirigieron hacia el Monte de los Olivos. Aquellos de ustedes que han estado en Jerusalén saben que la ciudad de Jerusalén está, digamos, aquí, y que frente por frente a la entrada oriental, al portón del este, hay un valle, y de nuevo hay una colina, y ahí está el Monte de los Olivos. Dice que allí salieron hacia el Monte de los Olivos, y ahí el Señor les dijo: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro habló demasiado rápido y dijo: Señor, otros se escandalizarán de ti, pero yo no. Y el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue. Entonces dice que llegaron a un lugar allí en el Monte de los Olivos. Hay un jardín que tiene unos árboles antiquísimos. Todavía están esos árboles que tienen cientos y cientos de años. Se sabe la edad de los árboles por el tamaño que tienen esos árboles. Y ese es el famoso jardín de Getsemaní. Dice que llegaron al lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí porque voy a ir más adelante a orar. Y se tomó a 3 de los discípulos, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Uno de ellos era Juan y su hermano. Se llevó a esos 3 y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Que cuando se fue con ellos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y que entonces les dijo lo siguiente: si me ponen ahí por favor el versículo 38. Entonces a esos 3 Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, me estoy muriendo de tristeza. Piensen ustedes que el Señor no exagera. Estaba hablando la pura verdad.
estaba tan triste que se estaba muriendo de tristeza, sabiendo él de antemano lo que los hombres le iban a hacer, sabiendo lo que le esperaba, el rechazo, todo lo que le iban a hacer. Sabía lo que le esperaba. Y les dijo: mi alma, Jesucristo sufrió emocionalmente, mis queridos hermanos. Jesucristo emocionalmente sufrió lo que tú y yo sufrimos cuando tenemos tristeza, cuando tenemos dolor, cuando nos sentimos rechazados. El dolor emocional, el que él sufrió, era de tal grado que dijo: me estoy muriendo de tristeza. Y no era una exageración, no eran palabras simbólicas, era que se estaba literalmente muriendo de tristeza. Dice el versículo 39, que fue un poquito más adelante, se postró para hablar con su padre y le dijo: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero Padre, que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y la copa no pasó, mis queridos hermanos. Estaba orando. Lo interesante es lo que encontramos, que yo les quisiera leer en otro evangelio, en el evangelio según Lucas. Dice que cuando estaba orando allí en el jardín de Getsemaní, estaba orando con tanta agonía que oraba más, dice aquí Lucas 22:44, que oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor estaba sudando sangre. Esa es una condición muy rara, pero que ocurre en momentos donde personas tienen un grado de estrés muy grande. Un grado de estrés tan grande que los vasos capilares que están debajo de la superficie de la piel, los vasos capilares se rompen y por los poros sale sangre mezclada con sudor. Se llama hematidrosis. Jesús sudó sangre. Así de elevado estaba su estado emocional. Se estaba muriendo de tristeza. Como ustedes saben, Jesús oró 3 veces, porque cada vez que regresaba a encontrarse con esos 3, se los encontraba durmiendo. Y les dijo: les pedí que oraran por mí, que velaran conmigo 1 hora, y no han podido estar despiertos. Claro, era de noche, eran tan humanos, tan mortales. Ahí les dijo: velen y oren, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y cuán cierto era, la carne es débil y sigue siéndolo. Nuestra humanidad es sumamente débil, ¿no es así? Velen y oren. Eso lo hizo 3 veces. La última vez regresó y les dijo: ya, no tienen que orar ni velar más. Levántense, vámonos. Se acerca el que me entrega. Dice aquí en Mateo 26. ¿Qué pasó acto seguido? Mateo 26:47. Dice que vino Judas, uno de los 12, venía con los soldados de parte de las autoridades religiosas. Dice que venían con espadas y con palos a prender, a arrestar a Jesús. Él lo recibió y le dijo, frente al beso de Judas: amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, mi amigo? Dice que se acercaron, le echaron mano y lo prendieron. Lo prendieron. Y dice que todo esto sucedió, dice el versículo 56, todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas y que
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y ahí los soldados arrestaron a Jesús. Dice que los que prendieron a Jesús lo arrestaron y se lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote que se llamaba Caifás, donde estaban reunidos las autoridades religiosas, los escribas, los ancianos. Estaban allí ya confabulando, estaban haciendo el plan fingido de acusaciones, de los cargos en contra de él para condenarlo a muerte. Allí estaban. Y entonces allí todos hablaban a la vez. Usted se tiene que leer el capítulo entero detenidamente para que pueda sacarle todo el provecho a todo lo que yo estoy abreviando. Jesús callado no decía nada hasta que el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: el que lo ha dicho eres tú. Y además te digo que desde ahora, la próxima vez que tú veas al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, lo vas a ver venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote dijo: ya tenemos la prueba. ¿Qué más necesitamos? De sus propios labios lo oyeron. No hacen falta testigos que lo acusen. Él mismo ha dicho que él es un hereje. ¿Qué les parece? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y dice que todo el grupo aquel respondieron: es digno de muerte. Es digno de muerte. Todos gritaron: es digno de muerte. Eso era todo lo que estaban buscando. La causa para llevarlo a la muerte. ¿Y qué pasó a continuación? Ahí comenzó el Señor a sufrir ahora físicamente. Versículo 67. Miren lo que dice. Entonces empezaron a escupirle en el rostro. A escupirle. ¿Por qué le escupían? Porque en la cultura aquella donde había muchos leprosos y enfermedades muy contagiosas, los que tenían enfermedades contagiosas, infecciosas, que no los querían viviendo en el pueblo, la manera, si veían a un leproso, lo escupían. Y los leprosos, para evitar que le cayeran a escupitazos, se alejaban de ellos. Era la peor ofensa, la muestra mayor de rechazo, era escupir a los leprosos. Y a nuestro Señor Jesucristo lo trataron como a un leproso. Empezaron a escupirle el rostro. ¿Pero qué dice? Y a darle ¿qué? Puñetazos y a bofetearlo. Pero la Biblia dice más, porque en el libro de Isaías, el profeta Isaías profetiza acerca de lo que el Mesías iba a sufrir. Y dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaron la barba. En otras palabras, al Señor le arrancaron la barba. Entre los golpes, los escupitazos, le arrancaban la barba y le dejaron su rostro en carne viva. Ante las burlas y los escupitajos, dice Isaías, no escondí mi rostro. Ahí el Señor lo aguantó como un hombre. No se desplomó. Eso era lo que él sabía que le venía y lo estaba tomando con valentía. Como ustedes saben, después de todo eso, Pedro lo negó 3 veces. Todo eso pasó de noche. Recuerden, la cena fue de noche a la caída del sol.
La Pascua comienza a la caída del sol, salieron del lugar donde cenaron, se fueron hacia el monte de los olivos, allí oró el Señor, allí se lo prendieron, las horas que tomó llevarlo para la casa de Caifás, era de noche, había pasado toda la madrugada. Ustedes se imaginarán el desgaste físico toda la madrugada a golpes, todo lo que le hicieron. Dice la Biblia en el capítulo 27 que llegó la mañana, capítulo 27, versículo 1, si me lo ponen por favor. Venida la mañana, o sea que amaneció, salió el sol, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se sentaron y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Ya sabemos, lo oímos, es culpable, ya tenemos la evidencia que estábamos buscando, vamos a entregarlo a muerte. Ese fue el consenso de todas las autoridades religiosas. Versículo 2 dice que lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Desde la casa del sumo sacerdote lo llevaron hasta un lugar donde estaba el cuartel de los romanos. Era un cuartel que habían construido en la parte norte de la explanada del templo. Se llamaba la Fortaleza Antonia. Allí estaba el destacamento de los soldados romanos. Allí ellos estaban vigilando a sus súbditos, los judíos. Allí estaba Poncio Pilato, era temprano en la mañana. El gobernador Poncio Pilato. Allí Poncio, como ustedes saben, lo interrogó buscando las razones, una razón para poderlo castigar según la ley romana. Poncio Pilato no encontró que la ley romana fuera violada y rota. Vino y les dijo: yo no hallo nada malo en este hombre. Sí, es malo, en la religión nuestra es digno de muerte, es hereje. Poncio Pilato, ante la opinión pública, fue débil. No quería castigarlo, no quería condenarlo a muerte. Pero todos aquellos allí se habían puesto de acuerdo para gritar y para pedirle que sí, que lo juzgara y lo condenara. Poncio Pilato por último intentó, les dijo: ustedes saben que en la fiesta de ustedes, en esta fiesta de la Pascua, todos los años les soltamos a un prisionero. Aquí hay un prisionero que se llama Barrabás, que es culpable, fue hallado, es un líder revolucionario, fue el causante de una insurrección en contra nuestra. Ese ya fue hallado culpable y ese es digno de ser crucificado. Y aquí está Jesús, que no encuentro nada malo en él. ¿A quién le suelto? Y todas aquellas personas dijeron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Todo un falso juicio. ¿Qué pasó? Miren lo que dice el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús ordenó a los soldados que lo azotaran. Que lo azotaran. ¿Qué era azotar a un prisionero? Era que varios soldados le quitaban la ropa, lo amarraban a un tronco, le amarraban las manos a un tronco y los soldados comenzaban a darle latigazos con el famoso o el infame látigo romano llamado un flagelo, un látigo corto que tiene muchas puntas. Es más, para causar el mayor daño a la piel, en las puntas de la piel del flagelo le ponían o pedazos de hueso o pedazos de plomo, para que con cada golpe aquello rompiera la piel. Y eran varios soldados dándole
dándole, azotándolo, flagelándolo. Aquellos de ustedes que han visto la película La Pasión de Jesucristo, vieron esa escena. Quiero decirles que la película La Pasión de Jesucristo era blanda en comparación a la realidad. Era tanto el sufrimiento, era tanto el dolor, era tanto el impacto físico a los prisioneros que la historia cuenta que muchos prisioneros se morían antes de ser crucificados porque no aguantaban ese periodo de castigo. Los primeros golpes, se hace un morado, empieza a sangrar el cuello, la espalda, las costillas, donde quiera que el flagelo diera, soldados dando con todas sus fuerzas. Después de varios flagelos, lo que se veía en el cuerpo eran pedazos de carne colgando, donde se podían ver los músculos, donde se podían ver los órganos internos del Señor. Lo azotaron. ¿Y qué dice? Ahora venía la crucifixión. ¿Qué hicieron los soldados? Versículo 27, por favor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Le pusieron ahora venía el tiempo de burla, un manto de escarlata porque él decía ser el rey y querían disfrazarlo de rey para burlarse, para reírse de él. Le pusieron un manto de escarlata. Versículo 29, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, el cetro del rey, para simular el rey y arrodillarse y decirle, ¡ay, rey! Burlarse de él. Nótese la corona de espinas, no es que le colocaron una corona de espinas muy suavecito. Le pusieron la corona de espinas y luego le dieron golpes en la cabeza para verdaderamente enterrarle las espinas en su sien. Se hincaban delante de él, le escarnecían y le decían, salve, rey de los judíos. Versículo 30, si me lo ponen, por favor. Y escupiéndole, seguían escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Ahora imagínese usted el baño de sangre, aquellas espinas clavadas en la frente, en la cabeza, en el cuero cabelludo del Señor Jesús. Versículo 31, por favor. Después de haberle escarnecido, ahora le quitaron aquel manto escarlata. Le quitaron el manto. Se imaginarán ustedes que ya la sangre de su espalda había empezado a coagular. Y quién sabe si esas heridas, algunas de ellas o muchas, volvieron a abrirse y empezar a sangrar de nuevo. Le pusieron sus vestidos y lo llevaron entonces para crucificarle. Y ustedes saben que el desgaste del Señor había sido tal que tuvieron que encontrar a un hombre que lo ayudara a cargar el madero por aquella vía dolorosa. Desde allí, desde la fortaleza Antonia, los que han estado allí en Jerusalén saben que hay un camino que se sale y se llega a la puerta, le llaman la puerta de Damasco porque está el muro de Jerusalén y se pasa por debajo del muro y es la puerta que dirige hacia el norte y que dirige, es el camino que dirigía hacia Siria, y allí en las afueras de la ciudad, tal y como la Biblia dice, que había que sacarlo, que la maldición había que sacarla de la ciudad. Allí hay una mole de granito
de piedra. Junto al camino hay una mole de piedra allí y hay unos huecos, unas hendiduras en aquel granito. Y hay uno de los huecos que parecen, usted lo mira de lejos y usted ve dos huecos y ve uno en el centro y parecen, aún en el día de hoy, dan la apariencia de una calavera. Dice la Biblia en el versículo 33 que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, allí en aquel madero que habían traído entre el Señor y Simón de Cirene, aquel madero, pusieron el madero en la tierra, acostaron al Señor, le amarraron con cuerdas, amarraron el pedazo del tronco horizontal, conocido como el patíbulo. Allí acostaron al Señor encima del madero, le abrieron los brazos, le amarraron los brazos, le amarraron los pies y entonces le traspasaron las manos y los pies con clavos y con cuerdas levantaron aquella cruz y crucificaron ese día no a Jesús y a dos delincuentes más que estaban condenados a muerte por haber sido ladrones y malhechores. Era la muerte, era el castigo acostumbrado. ¿Dónde lo hacían? Lo hacían al lado de los caminos para que todos los que transitaran pudieran ver y tuvieran temor y se dieran cuenta lo que los romanos le harían al que se portara mal. Era para sembrar el terror. Y crucificaron a dos ladrones y Jesús en el medio. Y allí nos cuenta la historia que desde la 3:00 hora de la mañana hasta la 9:00 hora de la tarde, o sea que 6 horas, estuvo el Señor clavado en la cruz. Estuvo allí agonizando, con las manos y los pies traspasados, tratando de respirar, levantarse, ponerle presión a las manos y a los pies para poder tomar más oxígeno. 6 horas. 6 horas. Y allí repartieron sus vestidos, allí se burlaron más de él. Allí estuvo el Señor 6 horas sin morir. En esas 6 horas, ustedes saben que Jesús habló 7 veces. Le llaman las 7 palabras, no eran palabras, eran las 7 frases que el Señor Jesús exclamó al estar en esas 6 horas clavado allí. La primera frase, las 7 aparecen en la Biblia. La primera frase se encuentra en Lucas capítulo 23, donde Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús practicó lo que predicó, ¿verdad? Siempre practicó lo que predicó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase fue una conversación que tuvo con uno de los 2 ladrones. Si ustedes conocen la historia, saben que uno de los 2 ladrones lo injuriaba, lo maldecía, lo desafiaba y le decía: si tú eres tan Dios, bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y lo seguía maldiciendo. Su compañero, clavados los 3 uno al lado del otro, le dijo a su compañero: tú ni en las últimas tienes temor de Dios. Tú que sabes que nos quedan pocas horas de vida, ni en este momento tienes temor de Dios.
¿No te das cuenta que tú y yo estamos aquí recibiendo el merecido de nuestras acciones, pero ningún mal ha hecho? ¿No te das cuenta de eso? Y con la misma, ese ladrón, la gente dice el ladrón bueno. No hay tal cosa como un ladrón bueno. Era un delincuentón cualquiera. Pero ese hombre en ese momento, en el último momento de su vida, miró a Jesús y tuvo fe. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo: Señor, tenemos el testimonio de que reconoció que ese no había hecho ningún mal. Le llamó Señor y le dijo: yo sé quién tú eres. Acuérdate de mí cuando tú regreses, porque si tú no te acuerdas de mí, para mí no hay esperanza. Jesús, en ese momento, en el último momento de su vida, vio la fe de ese hombre y le dijo, segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Ambos, los tres, murieron ese día, pero dos fueron al paraíso: Jesús y ese ladrón perdonado. No es ladrón bueno, es un ladrón perdonado. En el cielo no hay gente buena, en el cielo hay malos perdonados. Aquí no hay bueno, aquí no hay bueno, aquí no hay bueno. Aquel joven judío de buena posición que vino y le dijo: maestro bueno, qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y le dijo Jesús: ¿por qué me llamas tú bueno a mí? Si no hay bueno nada más que uno, Dios. O sea que aquel joven no había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Le dijo maestro bueno, no le dijo Señor. Pero este le dijo: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ambos murieron ese día. Y el ladrón perdonado fue ese día al mismo sitio que fue Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy el paraíso no está en el centro de la tierra. Hoy el paraíso está en el tercer cielo. Pero los que mueren y antes de morir han recibido a Cristo como su Salvador, tienen la promesa de Jesús que también vamos a ir al paraíso con Él. El Señor sigue perdonando a los pecadores, a los ladrones, y a los mal hablados, y a los mal pensados, y a los fornicarios, y a cuanto mal, a los chismosos, y a los arrogantes, y a los prepotentes. Jesucristo perdona a los pecadores. El único que nos puede prometer el paraíso es Jesús. La tercera frase fue que dice que desde la cruz Jesús vio a María, su madre. La vio y vio a Juan, al apóstol Juan. Y dice la Biblia en Juan capítulo 19 que Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice las escrituras que desde aquel momento Juan se llevó a María para vivir en su casa. La tomó, asumió la responsabilidad de Jesús. La cuarta frase es la más significativa de todas, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la cuarta frase de Jesús es la que demuestra el sufrimiento espiritual de Jesucristo. Fíjense, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nunca se pueden separar. La Trinidad es inseparable. Pero hay un momento en la historia donde Dios el Padre tuvo que dejar que el Hijo sufriera, que Jesucristo cargara con los pecados de toda la humanidad. Y en esos pecados están incluidos los suyos y los míos. Jesucristo cargó con toda la miasma, con toda la maldad,
con toda la desobediencia, con todos los pecados del mundo entero, Dios se los echó encima a su Hijo. Y Jesucristo estuvo clavado en la cruz 6 horas y Dios lo tuvo que dejar solo. Y Jesús le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, mis queridos hermanos, Jesucristo estaba experimentando la separación espiritual entre Dios y Él. Porque esa separación espiritual es la que tú y yo tendríamos que sufrir por toda la eternidad si morimos sin Cristo. Y Jesucristo la sufrió en lugar tuyo y en lugar mío. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús tomó nuestros pecados y se los echó encima. La ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo, para que la ira de Dios no tenga que ser descargada ni sobre ti ni sobre mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos el tercer y mayor sufrimiento, el espiritual. Jesús, su alma estaba muy triste, sufrió emocionalmente. Su alma sufrió físicamente todo el dolor de todo lo que le hicieron. Y sufrió espiritualmente porque durante 6 horas fue hecho pecado por ti y por mí. Jesús lo pagó todo, lo experimentó todo, para que tú y yo no tuviéramos que experimentar nada de eso. La quinta frase fue cuando dijo, tengo sed, y le dieron a beber vinagre, hiel, y lo rechazó. La sexta frase, ¿qué significado tiene? Próximo a su muerte, Jesús dijo: consumado es, terminado está. ¿A qué se refería? Lo que vine a hacer lo he completado. Mi misión la he cumplido. Todas las profecías las he cumplido, y lo que había que hacer para salvar al hombre lo he hecho yo. Consumado está, terminado está. Y la última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con la misma, el Señor entregó el espíritu y murió. Y pensándolo bien, yo estaba allí. Y tú también. Y si tú te crees que tú no hubieras hecho eso, es que tú no lo tenías que hacer, es que Él lo estaba haciendo. Lo que le hicieron a aquellos hombres eran lo necesario para poder pagar y perdonar todos tus pecados y todos los míos. Así que en un sentido simbólico, tú y yo estábamos allí. Y murió por ti, murió por mí. Lo enterraron. Dice aquí que lo enterraron allí al lado mismo de aquel lugar. Muy cerquita hay un jardín. La Biblia describe que hay un jardín y que estaba la tumba en aquella mole de granito. Había una tumba que nunca había sido utilizada para que se cumpliera la profecía. Y aquel discípulo, tal vez un discípulo secreto que se llamaba José de Arimatea, pidió el cadáver y colocó el cadáver en su tumba, que todavía no había sido utilizada. Y Jesús fue enterrado en esa tumba. Y allí estuvo 3 días y 3 noches. Y el primer día de la semana, la tumba quedó vacía. No había Jesucristo, no había cadáver. La piedra había sido removida. Jesús resucitó. Murió por nuestros pecados, lo enterraron y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Qué tremendo. Este libro, miren su tamaño, aquí hay una cantidad de historias importantes y bellas. La Biblia es el lugar donde se encuentra toda la verdad que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos para tener una ideología correcta, para poder saber qué creer y cómo vivir, está en las páginas de este libro. Y aquí hay muchos temas, pero en mi opinión, el tema más importante de toda la Biblia es el que acabamos de hablar. Jesucristo vino al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Vino para buscarte a ti, para buscarme a mí. Lo más importante que hay es el plan de salvación. Miren que Dios hace cosas grandes y bellas. Mira que nos gusta cuando Dios nos sana, cuando Dios nos concede una petición, cuando Dios nos salva a una persona que queremos de algún peligro, de alguna enfermedad. Todo eso es maravilloso. Pero mis hermanos, quiero decirles que de todos los temas de la Biblia, no hay un tema en la Biblia como el tema de la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Ese es el plan eterno de Dios, el Evangelio. Y esta mañana tú necesitas, si no lo has hecho ya, en tu corazón, abrir tu corazón y decir, nosotros cantamos aquí una canción, un cantico muy corto. Tú necesitas cantarlo, pero de corazón, no es de la boca para afuera. Nosotros cantamos un cántico que dice, por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Yo quiero recordar toda mi vida que por mí murió Jesús. Quiero que la muerte de Jesucristo me estruje el corazón. Me lo viene estrujando hace 50 y tantos años. Quiero que el amor de Cristo me constriñe el corazón. Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta mañana es para que tú puedas sentir cuánto te ama Jesucristo. No tenía que haber hecho nada de lo que yo acabo de hablar, pero lo hizo todo y más. Mis palabras son muy pobres. Mi explicación queda siempre, deja mucho que desear. Créanme que la realidad es mucho más bella y mucho más profunda de la que yo pueda explicar o ningún ser humano. La verdad es aún más desgarradora de lo que acabamos de explicar. Pero así de tanto nos ama Dios. Así de especial es nuestro Señor. Se merece nuestro amor. Se merece nuestro servicio. Se merece nuestra adoración. Se merece nuestra lealtad. Se merece lo mejor de nuestras vidas. Lo que Jesús padeció por ti y por mí nos debe mover el corazón y nos debe estrujar el corazón. Quiera Dios que así sea. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar. Puedes tú de todo corazón decir, por mí murió Jesús. Por mí murió. No murió por la historia. No murió por los indígenas en la selva del Amazonas. No murió por los criminales que están en la cárcel. Sí, murió por todos esos. Pero en este momento
yo sé que por mí murió Jesús. Puedes tú decirle eso a Él: por mí moriste, Jesús. Yo creo que moriste por mí, que tú eres el Señor. Si aquel ladrón te dijo Señor, yo también te quiero decir que tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de Dios y yo lo creo. Y por mí moriste y resucitaste. Y aunque yo no era aquel ladrón, yo me identifico con Él y digo: Señor, por mí moriste. Si tú no te acuerdas de mí, no hay entrada en el cielo para mí. Yo creo que moriste y derramaste tu sangre por mis pecados. La Biblia dice que Jesús derramó su sangre por nosotros y que la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Su sangre es reconciliadora. Su sangre es el raudal perfecto que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y Señor, esta mañana decimos: por mí moriste, Señor Jesús. Por mí moriste. Díselo a Él. No para repetirlo de carretilla, pero díselo ahí en tu corazón: Señor, por mí moriste. Clavado en una cruz moriste por mí. En el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Señor, ¿cuál es la dureza que hay dentro de mí que tú quieres ablandar y suavizar? ¿Qué es lo que hay en mí que todavía falta, que no te he entregado para que tú lo cambies en mí, Señor? Revélanos, háblanos, Señor, que tu Espíritu nos lleve al punto donde nos demos por vencidos y nos rindamos y digamos: Señor, yo quiero vivir para ti. Todo lo que hay en mí necesita ser cambiado por ti. Por lo tanto, Señor, renuévame. Renuévame, que no quiero seguir siendo igual. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Señor, esta mañana muchos aquí te lo decimos. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna persona sentada aquí que estaba aquí y entró hoy y todavía no ha nacido de nuevo y no ha recibido el regalo tuyo del perdón y de la vida eterna, que en este momento lo haga y que te diga: Jesús, yo acepto que tú me ofreces el perdón, no porque yo me lo merezca, sino porque tú moriste por mí. Te ganaste la entrada mía al cielo, te la ganaste tú y yo la tomo de ti. Yo creo en ti, yo te acepto, yo te recibo como mi Salvador. Mi amigo o mi amiga, quien sea que tú seas, ahora mismo ahí en tu mente habla con Él, porque Dios oye los pensamientos del corazón. Si tú crees de todo corazón, Jesucristo te oye y te da vida eterna. Díselo ahora mismo: Jesús, perdona mis pecados, dame vida eterna. Yo te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio. Nunca, nunca te podremos pagar lo que tú hiciste por nosotros. Lo único que podemos hacer es amarte, agradecerte. Queremos ser personas agradecidas por tu gran perdón. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias por tu gran perdón. Gracias por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. ¿Cuántos le dan gracias al Señor esta mañana? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este día. Mis hermanos, cada persona que ha tomado de su tiempo para estar aquí, Señor, yo te pido que tú le multipliques este tiempo con bendiciones sobre su vida. Señor, que tú provoques un sincero deseo de ir a leer la Biblia,
Que Señor, no tenemos la necesidad de que otros nos las explique, porque podemos ir a tu palabra. Y hoy hablamos de Mateo y cualquiera puede leerse Mateo 26 y 27. Señor, tenemos acceso a tu palabra escrita en nuestro idioma, traducida a nuestro idioma, Dios. Gracias porque tú has provisto tu revelación para toda lengua, tribu, pueblo, nación. Te damos gracias por ello. Y gracias por esta mañana. Y Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que otros también oigan estas buenas noticias y reciban a Jesús. Utilízanos como instrumentos tuyos para ser instrumentos de tu amor en la vida de otras personas. Gracias por este día. Te pedimos tus bendiciones hoy, esta semana, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre todos los que amamos, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Te pedimos tu bendición sobre Israel, sobre Jerusalén. Te pedimos, Señor, tu salvación sobre los palestinos, los musulmanes, los comunistas, sean donde estén. Señor, que el glorioso evangelio pueda vencer cualquier ideología errónea, Señor. Porque, Señor, sabemos que hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero tú dijiste que hay un solo camino que conduce a la vida y ese eres tú. Todos los demás caminos que le parezcan derechos al hombre son caminos al final de muerte. Pero tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Gracias por eso. Y te pedimos que muchas personas sean alcanzadas con el mensaje tuyo en el mundo entero, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, amén. Mis hermanos, cuántas gracias le doy por haber estado aquí. Que Dios le bendiga. Si Dios quiere, el miércoles o el domingo que viene nos vemos. Que tengan una tremenda semana. Que Dios les bendiga. Buenos días.